Muy buenas noches a quien nos está acompañando. Eh, el día de hoy estamos con Daniela Malagón, que nos va a contar un poquito acerca de esta película, del otro, de Arturo Ripstein. Y pues bienvenida Daniela, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, muchas gracias. Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, agradecemos también por parte del programa Psicología y Género, que estés aquí, que nos hayas brindado un poquito de tu tiempo. Eh, pues nada, el escenario es todo tuyo y te escuchamos. Gracias. Y bueno, al contrario, yo estoy agradecida también porque abran estos espacios eh, para el diálogo, para escuchar a los demás. Sí, yo voy a hablar acerca de la película de Ripstein, El Otro, y lo ominoso desde una perspectiva psicoanalítica. Como tal, no preparé una presentación. En sí lo que tengo preparado es un texto, pero bueno, prometo no ser como muy plana en la lectura y darle como esos espacios que son importantes. Eh, bien, eh, así comienza. Tras las cartas recibidas por parte de Armando, el padre de este se pregunta qué está ocurriendo con su hijo. La correspondencia que recibe es muy breve y contundente. Armando, que lleva poco más de 5 años viviendo en las afueras de la ciudad, en la hacienda Los Cisnes, a merced del poder adquisitivo con el que cuenta la familia Heredia, le permite vivir sin necesidad de trabajar, por lo que dispone del día completo para realizar las actividades que se pongan a su antojo, con la única compañía de una familia que custodia la casa y apenas la mantiene habitable. Cito a Armando: Papá, no quiero que vengas a verme, no quiero ver a nadie, no te quiero ver a ti. Ayer maté al último cisne que quedaba en la hacienda. Pensé que alguien te podía matar a ti. No me dio lástima. Eh, el impacto de estas palabras deja al padre de Armando en estado de estupefacción, por lo que conviene pedirle a un amigo suyo que visite la hacienda. Importante señalar aquí que el padre de Armando le pide a un amigo suyo que visite a su hijo. Es decir, que el papá, pues evidentemente estaba evadiendo ese encuentro que, pues era muy posiblemente trágico. O sea, tras recibir esta carta con estas palabras tan fuertes, pues el padre se queda atónito, no sabe muy bien qué hacer. Entonces, esto es lo que se le viene a la mente, pedirle a un amigo de confianza que visite la hacienda para ver a su hijo. A propósito, Freud en su texto Luminoso destaca lo que se juega en el intervalo de lo íntimo y de lo desconocido, es decir, una dimensión que abraza esta aparente contradicción. Luminoso es un texto de 1919, lo escribe poco después de terminada la Primera Guerra Mundial. Me parece que es bastante importante puntualizar este tipo de cosas, a pesar de que el texto ya lo había comenzado hace tiempo, lo guarda en el cajón de un buró y después de varios años decide concluirlo, y fue en 1919. Es un texto muy importante también porque se vincula mucho con su texto Más allá del principio de placer, el cual pues es súper importante, ¿no? Justo por las dos tópicas que se plantean ahí sobre la pulsión y la angustia. Es importante resaltar que en el prólogo escrito por James Strachey, en las obras completas de Freud, se hace mención sobre la complejidad que implicó la traducción del texto.
De hecho, este mismo inicia con un análisis lingüístico de la palabra ominoso. Les voy a dar algunos ejemplos de los sinónimos que utiliza Freud, de las traducciones que utiliza en distintos idiomas, pero bueno, también para no acatarrar tanto el texto con esto, solo voy a mencionar algunas. Bueno, en principio, el término utilizado en alemán para decir ominoso es unheimlich. Heimlich, ¿vale? El un es el prefijo que da cuenta de lo ominoso, porque Heimlich sin el un refiere a lo íntimo. Entonces, este un sería como lo no íntimo. Esa es la traducción de lo ominoso. En latín, Freud hace referencia a un lugar ominoso como locus suspectus. Para el inglés, lo que utiliza es uncomfortable and gloomy, que se utilizan justo para hablar de esto que incomoda y también lo sombrío. En español sería siniestro, sospechoso, de mal agüero, lúgubre. Y bueno, para el hebreo y el árabe coincide con lo demoníaco y lo horrendo. En lo particular me llama mucho la atención la traducción que se hace del hebreo y árabe. El factor demoníaco es decisivo para pensar lo ominoso como un mediador, pues cuando aludimos a la palabra demonio, del griego daimonion, estamos refiriéndonos a un término neutral. Pensemos en un intermediario entre lo terrenal y supracelestial. O sea, cuando digo un término neutral, me refiero a que los demonios no tenían esta connotación peyorativa que podemos entender nosotros actualmente, ¿no? Tras la herencia del pensamiento judeocristiano. Pero bueno, basta de etimología y volvamos a la narrativa que desarrolla Arturo Ripstein en esta película, El Otro. Cabe decir que es una película poco conocida de Ripstein y también es como que muy criticada. De hecho, entran a buscarla en varias páginas de cine, está como muy mal calificada. Está, o sea, precisamente la critican mucho por sombría, o sea, pero sombría en un sentido en el que no se le entiende, como tediosa, como que incluso un poco depresiva. Pero bueno, precisamente eso es lo que me llama la atención, ¿no? Y lo que me inspiró también a enlazarlo con este texto de Freud. Bien, retomamos la película. Cuando el señor Tavares, quien hace el papel del amigo del padre, por fin visita la hacienda Los Cisnes, se encuentra con una casa perdida en su propia inmensidad, transitada por el eco de otros tiempos. Este se conduce hacia la habitación de Armando esperando encontrarlo. Sin embargo, solo presencia un cuarto medio abandonado, repleto de dibujos y escombros entre los que una libreta medio deshojada llama su atención. Al abrirla se da cuenta que se trata del diario de Luis, quien es el mejor amigo de Armando. Es aquí donde la historia da un giro drástico, pues es a través de este diario que se atestigua la metamorfosis de un mejor amigo, el cual en muchas ocasiones, pues podría decirse que es al que se conoce mejor que ni a los propios familiares. El mejor amigo muchas veces deja ver eso que en la familia simplemente no anda, que no tiene cabida en la postura de la que uno toma lugar dentro de esta institución que puede formar lo familiar. Claro, claro. Y bueno, todas estas cuestiones como de mantener cierto honor, cierta postura, bueno, con el mejor amigo, muchas veces eso se rompe. El amigo muchas veces es una suerte de subterfugio.
Entonces, de ahora en adelante, pensemos que los eventos de los que estaremos hablando son narrados a través de un diario, el diario de Luis, el mejor amigo de Armando. Eh, es importante esto. También otra cosa que, y bueno, por lo que también fue criticada la película es porque es confusa, ¿no? Pero bueno, sigo pensando que eso nos ayuda en esta situación, ¿no? El que sea confusa inclusive. Eh, Muchas veces vemos anuncios de terapéutica dirigida a familiares o allegados de personas con diagnósticos severos. ¿Cómo tratar con un toxicómano? ¿Cómo lidiar con un suicida? Pero, ¿qué pasa cuando hay que lidiar con lo no nombrado? Convengo en decir que el diagnóstico es muy demandado por la certeza que implica su enunciación. Qué alivio, tengo trastorno límite de la personalidad, ya sé qué es lo que tengo. Disponer de un signo muchas veces mata el ansia de querer saber. Y es precisamente por ello que se colma de sentido la pregunta sobre nosotros mismos. Ir con este signo como bandera de puerto en puerto nos ayuda a identificarnos, a darle justificación a nuestras acciones y de alguna forma poder mudar al espacio de lo racional lo incomprensible. ¿Cómo saber cuando una persona está cayendo en las fauces del delirio? La violencia que puede desencadenar esta vivencia sin duda puede ser atroz, porque en muchas ocasiones no hay un acto que delimite el margen de lo saludablemente aceptable. Hemos sabido en repetidas ocasiones de situaciones lamentables que fueron perfectamente acuñadas por el abrazo familiar. Es decir, no sé, a lo mejor pensando también en un sentido un poco amarillista, ¿no? En los noticieros, todos esos casos de asesinos en serie, inclusive caníbales, ¿no? Y que la familia pues estaba enterada de las cosas que hacía Sí, claro. esta persona, ¿no? Pero bueno, decidieron igual como hacerse de la vista gorda o simplemente no supieron qué hacer al respecto, o es algo insoportable, ¿no? O sea, ¿cómo asimilas que una persona tan cercana a ti, la cual supones conocer, es tu familiar, es tu hermano, tu papá, tu hijo, no sé, eh, comienza a tener este tipo de comportamientos, comienza a llevar a cabo esas acciones? ¿Qué pasa, no? O sea, ¿qué pasa cuando se está en tercera persona? Y bueno, para ello, haciendo un pequeño paréntesis, también les recomiendo una película de Arturo Ripstein que abarca un poco justo esta temática. Es la historia de cómo se hace una pareja de asesinos seriales y se llama Profundo Carmesí, del año 1996. En lo personal es mi película favorita de este director y en general del cine mexicano. Pero bueno, a lo que quiero conducirme con todo esto es al hecho de que ese margen que determina lo que no es locura, como quiera que sea lo que exprese decir locura, es nebuloso. Algunos dirán que bastará acudir con el psiquiatra, pero cuando las condiciones no se prestan para ello o que es simplemente insuficiente, nos confrontamos con algo indefinible. De aquí lo paralizante que pueda llegar a ser lo indefinible, eh, pensando en todo tipo de condiciones, por ejemplo, geográficas, ¿no? O sea, personas que están viviendo en lugares muy aislados, ¿no? O sea, de pronto es bueno, ¿cómo acudes al psiquiatra? También como si no tienes los medios económicos o incluso ya una vez que acudes con el psiquiatra, a lo mejor estás apaciguando como un poco, ¿no? Ciertos malestares, pero quizá el pensamiento sigue siendo recurrente, ¿no? O sea, sigue latiendo algo ahí. Eh, Claro, las causas siguen siendo sociales, siguen habiendo de todas formas problemáticas. O como decías, ¿no? Esta cuestión de mudar lo incomprensible a lo racional ya con un diagnóstico, de pronto se puede volver empoderante, sí, sí, pero
si no existen los medios, si no existe la realidad material para poder acuerpar ese diagnóstico, pues nos quedamos igual, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que estar como atentos a eso, ¿no? Que no todos disponemos de los mismos medios ni poder acceder a lo que se llama salud mental, ¿no? Claro. La llegada de Luis a casa de Armando, recordemos que Luis es el mejor amigo, a pesar de haber sido planeada, no tiene un recibimiento considerable, pues Armando no se encuentra en casa. La ama de llaves lo único que puede decir al respecto es que cuando el joven sale al campo, demora todo el día invirtiendo las horas en la casa de algún animal. Luis repara sobre la desconsideración de su amigo de no haberlo recibido tras años de no haberse visto. Sin embargo, se anima a cenar con la ama de llaves y su esposo mientras lo espera. El primer encuentro entre los mejores amigos después de tantos años parece no alegrarle demasiado a Armando. Cierto ánimo de reticencia se deja ver en su actitud, como el no querer cenar ni pasar mucho tiempo con Luis, más que para beber un solo trago. Por supuesto, los hechos de ese primer día levantan sospechas en Luis. Sin embargo, opta por hacerse el de la vista gorda y continuar como si no pasara nada. Se dirige hacia su habitación asignada, dispuesto a dormir. ¿Cómo se pasa del Hemlich al Unheimlich? Desde luego por el prefijo un, que en español sería el des. Pasar de lo conocido a lo desconocido. Lo novedoso en muchos de los casos puede aparecer como abrumador, como inestabilizador, pero precisamente porque lo novedoso es sin precedentes, a diferencia de un desconocimiento. El prefijo des obliga al sujeto a despojarse de lo que en algún momento había sido familiar. Y en esa medida el vivenciar puede tornarse incluso traumático, porque precisamente no existe un enunciado que dé cuenta del acontecimiento. Se puede quedar en el campo de lo innombrable muchas veces y precisamente por eso, porque no hay una capacidad de articulación, de elaboración de lo que está sucediendo, puede alcanzar esta categoría de traumático. Referente a esto, Freud también puntualiza acerca del luminoso como algo que desorienta. En más de un sentido, luminoso como lo que actualmente hemos escuchado hablar sobre la despersonalización, por ejemplo. Pero bueno, ya tendremos tiempo de ahondar un poco más en lo que se conoce como despersonalización. Siguiendo con la película, uno de los elementos que más resalta dentro de la película es la intermitente presencia de María, quien aparece escabullidamente frente a los ojos de Luis para seducirlo. Se va, vuelve, se desvanece, quiere y no quiere. Deja a Luis acercarse, pero no demasiado. Ronda la hacienda de los cisnes y toca la ventana de Luis. Él va tras de ella, seducido por un posible encuentro fortuito a la medianoche, pero ella solo aprovecha el momento para decir unas palabras y esfumarse. Esta vacilación obsesiona a Luis y se torna su centro de atención mientras pasa los días en la hacienda. Al mismo tiempo, la interacción entre los amigos es cada vez más hosca y afilada. Armando se muestra totalmente desinteresado por interactuar con Luis y cuando por fin lo hacen, la desconfianza siempre se encuentra asediando a capricho de un sentimiento inquisidor. Armando ya no es más el Armando conocido y en esa medida esa persona en la que Luis confiaba, todo un desafío para la lógica y para la costumbre. A pesar de que en la primera parte de la película no se distingue algún acto sobresalientemente agresivo por parte de Armando,
El impacto de lo inconciliable deja caer al suelo todo sentimiento de familiaridad entre los dos. Armando siempre llevando un arma consigo, una escopeta que no es poca cosa, como si estuviera a la expectativa de cualquier ataque, además del afán por aniquilar cualquier animal que se cruce por su camino. Esta cuestión de que mata animales es reiterativa durante la película, o sea, a pesar de que no se ve más que en una sola ocasión y es como ya avanzada la trama, se menciona mucho, ¿no? O sea, en la primer carta que le manda al papá, le dice, maté al último cisne que había en el lago, ¿no? En la hacienda. Después el mejor amigo llega a buscarlo y le dice la ama de llaves, este se va a cazar todo el día y no se cansa hasta que mata algo, ¿no? Y posteriormente, que es cuando ya se ve, le dispara a unas gallinas, así como a regañadientes, como por aburrición o no sé qué, da esa impresión la escena, toma las gallinas y se las da a Luis y le dice, regálaselas a alguien, ¿no? Como quitándole todo valor a la vida del animal, ¿no? Como quitándole esa dignidad de ser vivo, es una cosa más. Bueno, continúo. La brecha que se abre entre ambos es cada vez más grande, marcada por la desconfianza que notablemente emana de Armando, pues a pesar de que Luis no reconoce el comportamiento de su cercano amigo, insiste en mejorar la convivencia. Esta brecha toma mayor profundidad cuando tanto uno como el otro sospechan que persiguen a la misma mujer. Esto es advertido a través de algunos dibujos que Luis encuentra y porque María en los breves momentos en que tiene contacto con él le hace repetidas preguntas sobre Armando. O sea, y eso es muy claro, ¿no? O sea, le dice, oye, ¿y tu amigo qué hace? ¿Esta ropa es de tu amigo? O sea, son unas preguntas como muy, parece que intencionales, ¿no? Como de decirle, yo estoy aquí porque quiero algo que me conecte con tu amigo, ¿no? Sí. En este punto el desarrollo de la película se va oscureciendo paulatinamente, haciendo desvanecer la certeza de que María sea una mujer de carne y hueso que se disputa entre ambos hombres. Entonces uno se pregunta si la estabilidad mental de Luis ha sido resquebrajada por la confusión de presenciar a su amigo en tan distintos términos a los que acostumbraba. Uno se pregunta, ¿María está existiendo o se la están imaginando los dos? ¿O solamente se la imagina Luis o solamente se la imagina Armando? Comienza a volverse como Muy un... quijotesco. Sí, Está muy Dulcinea, claro. sí, un poco tiene ese tinte, sí. Sí. Me parece que con este elemento decisivo, la película cuestiona qué es ser uno mismo. Si el yo es una suerte de isla que nos distingue del agua, una conjunción de elementos, de restos rogando por la dignidad de una identidad, lo que ha sido nombrado como escisión del yo debe su sentido a la suposición de un yo no escindido, idéntico a sí mismo, del que se presupone cierta coherencia. ¿Es acaso Armando otro? Su sentido yoico quizás fue destituido por un factor de envergadura imaginaria, pues en distintos momentos expresa lo terrible que encuentra en el imaginar, siendo el campo un escenario idóneo para darle rienda suelta a sus pensamientos. También es algo que se va a mostrar varias veces durante la película, que le parece insoportable estar tanto tiempo de ocio, ¿no? Dice, hay demasiado tiempo para pensar. Y, y recalca mucho eso, ¿no? Que no le gusta imaginar. Claramente lo que no le gusta es lo que se imagina, ¿no? Más que el Claro. acto de imaginar. Imaginar. Ujú.
Sí, Luis en ese momento le dice, uy, a mí me encanta imaginar, hasta lo hace como con una cara de que seguramente él no para de imaginar a María, ¿no? Sí, Eh, si bien la hacienda Los Cisnes se sitúa en las afueras de un pueblo no nombrado, en el que todos sus habitantes se conocen, un pueblo completamente sumergido en la cotidianidad de los días, las paredes desmaquilladas por la furia del sol y los escasos comercios dejan ver un paisaje llano y tedioso, especialmente para la mirada del citadino, envuelto siempre en la quinta esencia de la novedad y el entretenimiento. Algunas plantas escalan las paredes agrietadas, delineando con cierto regocijo la presencia de la naturaleza, como haciendo suyo el terreno civilizado. Como lo saben las personas que ya han visto algún par de películas de Arturo Ripstein, en este caso, como en muchos otros, los escenarios son repetitivos y los rostros son contados. O sea, las locaciones que utiliza son poquitas y son muy pocos los actores. Inclusive los extras son contados, ¿no? También. Particularmente en el otro, del que, bueno, se filmó en 1986, la narrativa muestra un aspecto bastante nebuloso, se logra de manera formidable un sentido de aturdimiento, precisamente los lugares que se repiten, el hastío de la familia de la ama de llaves, que no hablan ni siquiera entre ellos, los paseos que toman Luis y Armando muestran un campo bruto, indomesticable, hierba alta, amarillenta, pasto seco, mucha sequía, superficies agrietadas. Creo que también por eso en buena medida muchos comentarios que tiene la película es eso, ¿no? Como de, incluso hay uno que vi que decía como, ¿por qué eligieron esa locación? Me deprime, una cosa así. es como, es el punto, ¿no? O sea, y además sí veo por qué justo esta película te dio para decidir hablar desde lo Heimlich, ¿no? O sea, desde lo ominoso de lugares conocidos, desde el desadecuar, deshabituar aspectos como muy cotidianos y hacerlos como, esta otra palabra que utiliza también en este ensayo de Long Heimlich, el eerie, ¿no? O sea, como muy... no sé por qué me incomoda si a lo mejor paso por aquí todos los días, pero en este nuevo contexto se vuelve extraño, se vuelve perturbador, como dices, nebuloso, ¿no? Entonces sí veo por qué te dio para analizarlo desde ahí. Sí, sí, exacto. O sea, hay un giro en la historia o en la historia singular, no sé, de cada uno, que algo tan conocido o que incluso lo podemos encontrar como cómodo, reconfortante, Sí. puede volcarse perturbador, ¿no? O sea, puede dar como esa vuelta. Y, y bueno, volviendo a la película, la tersura de María ofrece un voto de fe tanto para Armando como para Luis. Presas de su propia pasión, se las arreglan para encontrarse con ella. Luis opta por ir al pueblo y preguntar en la papelería y en la correspondencia por María, pero le dicen que murió hace ya varios años. Se suicidó. Ahora Luis queda ataviado no solo por el reciente cambio en su amigo, sino porque le sucede lo que le está sucediendo a él mismo. A pesar de ello, no se detiene en su delirio y continúa persiguiendo un encuentro con María. ¿Es María un elemento imaginado? Remedio para la pena de existir en esos días. En muchos casos, un fantasma puede ayudar a sostener la realidad, puede ayudar a soportar una muerte, el remedio provisional para semejante malestar como lo puede ser el acecho de lo otro que desconocemos e impide identificarnos como unidad, como una sola persona. En apariencia, bastante trillado puede ser esto de hablar de un supuesto yo. Sin embargo, ¿cuántas ocasiones no hemos oído
a alguien decir con tono de emergencia, es que esa no era yo. Claro. Ya sea en el fervor de la embriaguez, en el desbordante apetito sexual o en el dejo de la ira. ¿No es yo lo que repudiamos en nosotros mismos? ¿No es yo este diluvio de afectos y contraposiciones? ¿Qué es eso a lo que le llamamos eso no es yo? Esta necesidad yoica de colocarse como algo delimitado, herencia del pensamiento técnico racionalista, va más lejos de lo que agotamos en la teoría, tanto que no soportamos la angustia de una ausencia de garantía, tanto que existe un padecimiento sumamente actual llamado despersonalización. A propósito, me gustaría compartirles una cita del texto, Lo ominoso, en este tramo, como para que también la cita no caiga un poco así, sin contexto de lo que estaba hablando Freud. Freud estaba hablando del doble como fenómeno literario, ¿no? Que la existencia de un doble también puede llegar a ser perturbador. Y bueno, él lo que hace es ligar este doble desde la teoría psicoanalítica con la relación del yo y el super yo, con esta capacidad como de autocrítica, ¿no? De mirarnos a nosotros mismos. Bueno, abro comillas. Pero no solo este contenido chocante para la crítica del yo puede incorporarse al doble. De igual modo, pueden serlo todas las posibilidades incumplidas de plasmación del destino, a que la fantasía sigue aferrada, y todas las aspiraciones del yo que no pudieron realizarse a consecuencia de unas circunstancias externas desfavorables, así como todas las decisiones voluntarias sofocadas que han producido la ilusión del libre albedrío. Bueno, ahí es bastante fuerte al decirle al libre albedrío ilusión, ¿no? Ahí estaría San Agustín retorciéndose en la bueno, el sujeto del libre albedrío, el cual también conocemos como el sujeto de derecho. ¿Por qué sujeto de derecho? Porque los términos jurídicos contemplan un sujeto autónomo, capacitado para ejercer sus derechos y ejercer su voluntad. Por esto es que frente a la ley no es fácil demostrar que una persona no se encuentra en pleno uso de su razón, de que no está siendo dueña del ejercicio de su voluntad. Pues en la medida en que hay conciencia, debe haber posibilidad de autodeterminación, ¿no? Eso es lo que se entiende por sujeto de derecho, lo que se traduce en capacidad de actuar por sí mismo. Este es el alcance que ha tenido la corriente racionalista, que si lo intentamos llevar al terreno de lo narrado en esta obra fílmica, pues caemos en un desatino, porque precisamente ¿dónde está ese sujeto de autodeterminación, por ejemplo, ¿no? O sea, yo lo pienso en Armando, que bueno, claramente, ¿no? Armando, digamos que es el que está volviéndose el otro, pero Luis también, o sea, Luis, a pesar de que no está matando animales o no está teniendo actitudes hostiles, también es como si no entrara en cuenta de lo que está sucediéndole a su amigo, de que está obsesionándose con una mujer que le dijeron que murió. O sea, el papá también, que no es capaz de ir a buscar a su propio hijo, ¿no? El que le dice al amigo, oye, pues ve. No sé, ahí, por ejemplo, nos preguntamos, ¿en qué medida el ser humano es un sujeto de derecho plenamente consciente, capaz de autodeterminarse, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y se abre la pregunta, ¿no? ¿En verdad puede decirse que se está en plena potestad de uno mismo al enfrentarse con la catástrofe que significa desconocer a alguien tan allegado a uno? Y no solo esto, sino intentar no ceder ante los impulsos violentos del otro,
¿Cómo no caer ante el juego de la cordura? Colocarse en el lugar del supuesto saber para decirle al otro que es él quien está enloqueciendo. Es muy clara la posición de contrapicada que sostiene Armando en la secuencia fílmica, porque está ausente en las conversaciones, no quiere interactuar con las personas, está armado todo el tiempo, ha terminado con la vida animal en la hacienda y no soporta lo que imagina. Pero Luis se afana con María al grado de investigar todo sobre su vida por todos los medios posibles, desmiente el hecho de que ella está enamorada de Armando, también eso es bastante claro durante la película, aunque juguetea con él y le da picones de cierta posibilidad, al final ella nunca lo concreta. Sin embargo, estos picones parece que le dan la suficiente certeza de creer de manera muy convincente que también él es el objeto de su deseo. En 2 ocasiones, María se desmaya al encontrarse juntos. Y bueno, en estas ocasiones, Luis no desaprovecha para meter su mano bajo el vestido y recorrer su entrepierna. O sea, María es como muy asidua a desmayarse. Me parece que en total se desmaya 3 veces en la película y 2 de esas veces están a solas, Luis y ella. Y bueno, lo primero que hace Luis cuando María se desmaya es comenzar a tocar su cuerpo, o sea, más allá como de decir, ay, bueno, ¿qué hago? No sé, le echo agua, cualquier cosa, como que es el momento en lo primero que quiere hacer es como poseerla, ¿no? De cierta forma. Entonces, también, o sea, creo que eso es importante preguntárselo en la película, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, sí entendemos por qué el comportamiento de Armando resulta perturbador, pero si reflexionamos un poco, también el de Luis lo es. O sea, ¿por qué no sería perturbador que estando con una persona que se desmaya, lo primero que se te viene a la mente es aprovechar ese momento, aprovechar esa ventaja, ¿no? Y poder tocar a la persona? O sea, entiendo que en la película no se resalta mucho esta parte. Luis aparece como el típico chico un tanto ingenuo que se enamora locamente, ¿no? Pero pues no es tan así, ¿no? Claro. Todo pensando en estas partes. Bueno, el ansia de poseer el cuerpo de María lo sofoca, no le deja tener ningún otro planteamiento en su vida. Incluso su preocupación por Armando se merma y se vuelca en una rivalidad, como si nada pasara lo suficiente como para distraer su atención de la cándida dama. Pero María está muerta. Eso es lo que ha dicho la gente del pueblo. Se ha suicidado y sus padres inconsolables trabajan día y noche para no pensar en eso. Sin embargo, Luis continúa en el éxtasis de perseguir a María. Cito a Freud. Si esta es de hecho la naturaleza secreta del luminoso, comprendemos que los usos de la lengua hagan pasar lo Heimlich. Este no es Heimlich, que es íntimo. Este es Heimlich, que lleva una I entre la E y la M, y este más bien se refiere a lo familiar, que pues como lo dice la palabra, que es tan parecida, íntimo y familiar son como claro, muy similares. Hagan pasar lo Heimlich a su opuesto, lo unheimlich, lo no familiar, pues esto ominoso no es efectivamente algo nuevo o ajeno, sino algo familiar de antiguo a la vida anímica, solo enajenado de ella por el proceso de represión. Ese nexo con la represión nos ilumina ahora también la definición de Schelling.
según la cual lo ominoso es algo que, destinado a permanecer en lo oculto, ha salido a la luz. ¿Qué es lo que está destinado a permanecer en lo oculto? ¿Acaso un error circunstancial puede ser suficiente para desdoblar una resistencia y hacer surgir lo más íntimo y desconocido de uno mismo? Porque al final de cuentas ese contenido reprimido es lo más propio de uno, dice Freud. Eso ominoso es la puerta de acceso al antiguo solar de la criatura, el lugar en que cada quien ha morado al comienzo. De tal manera que ese antiguo solar está necesariamente atravesado por nuestra historia singular. Ese mito individual del que el destino no se escapa. Por ello es que Freud alude también a lo demoníaco, pues todas las figuras simbólicas imprimen una huella. Por lo tanto, bajo el yugo de una cultura judeocristiana, las más de las veces tanto Dios como el diablo juegan un papel tan importante. Si no era por el Dios que todo lo veía, era por el diablo acechando con sus intenciones malévolas. Desde esta perspectiva, no es casualidad que muchas de las películas de terror que conocemos, en buena medida occidentales, se basen en el discurso religioso cristiano, pues participamos de ese mismo imaginario colectivo, por supuesto con sus variantes. Yo pensaría mucho que una película muy buena que lleva como esa variante a un punto súper chido es la de Huesera del 2022, Sí. dirigida por Michelle Garza Cervera, que justamente, ¿no? Se ve cómo se conecta esta parte católica de la Virgen de Guadalupe, la doctrina de la Virgen y la mística curandera, ¿no? De México. Cito de nuevo a Freud. Lo ominoso de la epilepsia, de la locura, tiene el mismo origen. El ego asiste aquí a la exteriorización de unas fuerzas que ni había sospechado en su prójimo, pero de cuya moción se siente capaz en algún remoto lugar de su personalidad. De una manera consecuente y casi correcta en lo psicológico, la Edad Media atribuía a todas estas exteriorizaciones patológicas a la acción de demonios. Ahora bien, lo que se denomina despersonalización no dista mucho de lo que se entiende por posesión. Si lo pensamos, por ejemplo, desde lo ominoso y si lo comparamos también con la manera en la que se define en algunos manuales, esto que se llama trastorno de despersonalización. Esta es la definición del manual MSD. La leo, dice: el trastorno de despersonalización o desrealización se caracteriza por una sensación persistente o repetitiva de separación del propio cuerpo o de los propios procesos mentales como un observador externo de la vida, despersonalización, o como sentirse totalmente desconectado del entorno que le rodea a uno, desrealización. Como les decía, esta es una definición que se encuentra en el manual MSD. Tengo entendido que las siglas MSD es por la compañía farmacéutica que lo publica. La primera vez que fue publicado ese manual fue en 1899, así que ya tiene bastantes años estando como en el top de estos manuales que son consultados tanto por público en general como por profesionales de la salud. Sí, la compañía farmacéutica es Merck Sharp and Dohme y es estadounidense. Y bueno, sigo con el texto. La despersonalización persiste dentro de un esquema identitario en pro de la personalización, de la personalidad.
como eso que hace ser al sujeto de derecho, y es que es lo necesario para que todas las piezas se embonen y se articule la consistencia de una necesidad lógica. Sin embargo, ¿qué pasa con lo que sobra? En términos prácticos, para el derecho, la farmacéutica, el Estado, la complejidad de lo humano se resume a sus acciones en tanto sujeto de autodeterminación. Pero si nos detenemos a pensar qué tanto es lo que verdaderamente determinamos mediante esa ambiciosa libertad, pues bueno, ¿qué llevó a Armando a aislarse, a matar al último cisne? ¿Por qué la dolencia de imaginar? El otro entrecruza el hastío de la soledad, las trampas de la imaginación, el ocio desnudo. El otro es una suerte de síntoma de la posmodernidad que deja caer por capas el envoltorio yoico. Muestra cómo puede sucumbirse ante el escaparate de lo que llamamos realidad por un desliz del pensamiento. Armando se suicida frente al río que vio florecer su amor por María. Por supuesto, no se trata de una moraleja y posiblemente Arturo Ripstein no haya estado pensando en todas estas cosas, que casi apuesto a que no pensó en todo esto. Sin embargo, al final de cuentas, pues toda expresión artística es necesariamente una manifestación de la cultura en donde nace, o sea, Claro. en el año 86 sucedieron muchas cosas, explotó el reactor nuclear de Chernobyl, también explotó el transbordador espacial en Estados Unidos, uno que llevaba apenas unos segunditos de despegue, que justo fue como que, ¡pum!, despega y no sé, yo creo que a los 70 segundos explota en el aire, ¿no? Muy visiblemente. También cabe decir que, bueno, en el sector salud, en el año 1986, pues en varios países se hace una modificación en la Ley General de Sanidad, cerrando varios manicomios, haciendo la salud mental algo más abierto y accesible, desarrollando dinámicas sociales y comunitarias. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Maestra Daniela, estuvo espectacular. Me gustaría que pudiéramos platicar como algunas cositas antes de dar por concluida la sesión, porque, o sea, te decía, ahorita cómo vas narrando la película, digo, por supuesto que nos daba para hacer un análisis, ahora sí que desde el psicoanálisis, ¿no? Particularmente de Long Heimlich, ¿no? O sea, esta parte, decíamos, como de lo familiar que se vuelve extraño, lo extraño que se convierte en algo ya familiar, lo reprimido que regresa constantemente, ¿no? O sea, esto que decías de cómo estas sensaciones, estos miedos, yo no quiero pensar nada y no me gusta imaginar nada por lo que voy a sacar a la superficie en este intento de represión, ¿no? Pues claro que va a generar miedo, desasosiego, ¿no? Incluso la parte de cuando hablabas como de esta pérdida de los límites, ¿no? O sea, entre está vivo, está muerto, está cambiando uno, están cambiando los dos. Me hizo pensar mucho justamente como en esta propuesta de Julia Kristeva de lo abyecto, ¿no? O sea, esto liminal que existe entre lo que es objeto y es sujeto, ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo de mi hermana María de Pavía, que dice como un cadáver, ¿no? O sea, que ya no es un sujeto, pero no necesariamente es un objeto, entonces eso lo hace como más extraño, saber que con esa facilidad tú te puedes convertir en ese objeto en cualquier momento, ¿no? Entonces los dobles, los sueños, y además esta idea decías como la mujer, o sea, María siendo
representado desde esta visión freudiana, ¿no? Como el deseo y el conflicto, ¿no? O sea, la feminidad y la sexualidad hecha un objeto para el conflicto. ¿Qué fue lo que más te dejó a ti con esa sensación del ominoso, del unheimlich, al ver la película? Específicamente, ¿cuál fue el momento que tú dijiste, esta es la película de la que yo voy a hablar? Pues yo la vi hace 2 años, sí fue hace 2 años, y la vi por casualidad. O sea, bueno, a mí Ripstein me gusta mucho y como que siempre he pensado como que me gustaría trabajar varias de sus obras, pero nunca había como pensado en trabajar en esa. Pero yo la vi un domingo por la mañana, que andaba Para empezar buscando, bien el domingo, dices. sí, que andaba buscando en la red obras de él. Entonces dije, bueno, pues a ver esta qué onda, ¿no? Pero no leí ni sinopsis ni nada, o sea, yo iba así Te totalmente. aventaste. Sí, y justo, ¿no? O sea, fue una película que me hizo sentir como, ay, como Incómoda. aturdida, ¿no? Como cansada, como de no manches, o sea, ya en qué momento va a acabar, pero la quiero seguir viendo, ¿no? Tediosa, sí, como hay cierto fastidio, ¿no? Sí. Entonces, de entrada, lo que me transmitió la película fue lo que me llevó, ¿no? A poderlo enlazar con lo ominoso, pero hablando como teóricamente, justo esta parte que dices como de los límites que se desvanecen, me parece impresionante, ¿no? Porque una cosa de la que también habla Freud acerca de lo ominoso es que desorienta, ¿no? Entonces, precisamente qué pasa cuando estamos desorientados y por eso lo enlacé también como con esto que llamamos trastorno de despersonalización, ¿no? Porque Claro. justamente los límites se diluyen, ¿no? Y uno como que ya no sabe si está o no está, o sea, ahora que actualmente estos episodios de ansiedad, ¿no? Cómo se viven como una despersonalización, ¿no? Como un Sí. desvanecimiento de los límites y como que uno no puede pensar con claridad, está desorientado, ¿no? Desde el psicoanálisis, pues la angustia, ¿no? Pero Sí. más bien, ¿qué nos quiere decir ese afecto? Es también algo importante, ¿no? Como detenerse a pensar qué me está diciendo, ¿no? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera? Si al Claro. final lo ominoso es lo que tiene que ver con lo más íntimo de mí, entonces no es como una cosa que sucede y ya no más, ¿no? Tiene que ver con la historia singular, con el mito individual. Justo, justo. Y eso, fíjate que yo, justamente ayer yo hice una sesión sobre la teoría cyborg de Donna Haraway Ujú. y Annihilation, ¿no? Y yo les decía como que de pronto me siento loquita cuando empiezo a ver estas conexiones y demás y empiezo a, ¿sabes? Y me pareció muy simpático que tú mencionaras también como de esta película, el otro, tiene pésimas reviews, pésimos comentarios y tal, y a mí me gustó mucho, ¿no? Y era algo que yo también veía con esta película Aniquilación, ¿no? O sea, los comentarios, o sea, y ayer en la misma sesión nos burlamos un poco de ello, ¿no? De decir como que, es que ¿por qué hay tanta falta de análisis, no? O sea, como que Ujú. tú fuiste a ver la película únicamente esperando como que hubiera aliens que se dispararan. O sea, es Ujú. una película militarista, ¿no? Y te encuentras con sustancia y te encuentras con contextos bien complejos una vez que la analizas y que la observas desde varias perspectivas y demás. ¿A ti cómo te fue con estos comentarios? O sea, ¿cuál fue tu reacción de lo que tú pensaste de la película versus los comentarios que te encontraste? Pues en algunos dije, sí tienen razón, ¿no? O sea, precisamente sí es una película como que deprime y toda esta cosa, pero el tema es no tener reticencia a esos Claro, afectos, ¿no? sí. El tema es ese, como no asustarse de sentirse deprimido tras ver una película, tras escuchar una canción, tras ver una pintura. Claro, dejarte interpelar. Sí, claro, dejarse atravesar, ¿no?
Y bueno, también por ahí muchos dijeron que no se apegó tanto al texto original, que me parece que era una novela de una argentina, pero no recuerdo el nombre de la escritora. Y bueno, más o menos en eso se versaban las críticas. Le dijeron como esta película no es o sea, no es para nada de las más importantes de Ripstein, fue como algo que casi quiso hacer un fin de semana, vamos a experimentar, vamos a ver qué onda. Pero a mí me parece que tiene mucho, o sea, Sí. que tiene mucha carne. Digo, imagínate que así una simple mortal como yo decidiera como voy a experimentar un domingo en la mañana a ver qué sale y tras, ¿no? O sea, que salga algo con tanta profundidad y que se le pueda justo, ¿no? Analizar desde un montón de perspectivas, ¿no? Sí. Maestra, no te voy a detener más, no voy a quitarte más tiempo, nada más quiero, pues eso, leer los comentarios que están en Facebook. Marcos Song te manda saludos. Y Pierre Hanotel nos dice, el miedo de ver la locura en el otro nos recuerda nuestra propia locura, y que es parte justo de, decíamos, el Unheimlich, ¿no? De lo aterrador, de lo abyecto, de ver como qué tan fácil es estar bailando como en esa línea límite de que, o sea, en cualquier momento me caigo yo también, ¿no? Sí, Es sí, una sí, cosa muy fantástica. totalmente. O sea, y en esa relación que se hace entre Luis y Armando, o sea, pasa una cosa súper extraña, ¿no? Porque él dice como, ¿qué le está sucediendo a mi amigo? Y como que comienza a aterrarse, pero a la vez algunas cosas están moviéndose en el mismo Luis. O sea, es como, sí, también una cosa proyectiva tiene que ver. Claro, y pensando que no solamente somos seres sociales en el sentido de que pues nos construye el mundo que nos rodea, ¿no? Sino que también nuestras dinámicas con otros van a afectar al otro y nos van a afectar de regreso. Entonces, sí se vuelve una cosa de pronto como caótica, como dices, sí se vuelve un poco ominoso el pensar. Entonces, o sea, yo diría que a lo mejor la película no tenía una moraleja, pero la moraleja de la sesión sí es como aguas con quién se juntan, ¿no? O sea, aguas con quién se relacionan, ustedes ven un algo extraño, piénsenselo antes de continuar con esas amistades, ¿no? Como Pues no lo había pensado así, pero está bien si es lo que... una de las muchas que podemos concluir, pero Ujú. bueno. Maestra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Agradecemos a quienes nos estuvieron acompañando durante la sesión, a quien la vayan a ver en diferido. No se olviden de ver las siguientes sesiones que continúan el día de hoy, el resto de actividades del programa académico. Les agradecemos nuevamente por pues, acompañarnos en esta sesión tan robusta, ¿no? Y como decías, incluso tan ominosa, ¿no? Porque nos interpela a ratos también, ¿no? Entonces, pues, maestra, no sé si tenga algo que promocionar, en dónde la encontramos, qué es lo que está haciendo actualmente. No, bueno, así como, ay, yo promocionarme, como que... De que No, tu consultorio, di tú. no. Actualmente estoy estudiando la maestría en psicoanálisis, estoy en camino de montar mi clínica y me pueden encontrar en redes como Daniela Malagón. Perfecto. Estaremos pendientes entonces de próximas colaboraciones con la maestra. Muchas gracias nuevamente Sí, y que tengan una excelente noche. Bye. gracias.